Amén. ¿Cuántos están listos para la palabra? Un pastor un día se subió a predicar y les dijo: hermanos, vamos a hablar hoy sobre la honestidad. Y les dijo: a ver, por favor, todos los que están en la congregación, sean honestos, levanten su mano. ¿Quiénes han podido estudiar Mateo capítulo 29, versículo 15? Por favor, levanten sus manos. ¿Hay alguno aquí que haya podido levantar su mano también? Todos levantaron su mano y dicen: bueno, pues por eso es que vamos a hablar de la honestidad, porque Mateo solo tiene 28 capítulos. Hoy vamos a hablar de la palabra de Dios. No vamos a hablar de la honestidad, aunque sí un poco, pero el tema que hoy quiero compartir con ustedes se llama la casa que quiero. Diga conmigo: la casa que quiero. Porque todos tenemos una casa soñada. Todos hacemos castillos en el aire, casas en el aire, hacemos un croquis, tenemos algo en el corazón que poco a poco vamos construyendo. Y así como nosotros, cada uno de nosotros tenemos una casa soñada para nosotros, para nuestra familia, para nuestros hijos, Jesús también. Diga conmigo: Jesús también. Todos tenemos una casa soñada, Jesús también. Quiero que hablemos sobre el sueño de Jesús y rápidamente vaya al Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículos 9 al 11 y versículos 20 al 23. Vamos a enfocarnos hoy en un estudio de Juan 17. Y es que Juan 17 es una expresión misma del corazón de Jesús. Aquí podemos verlo a Él siendo vulnerable ante el Padre Celestial y compartiéndonos un poco de sus anhelos para con nosotros. Es una oración que revela la pasión de nuestro Salvador. El versículo 9 dice: mi oración no es por el mundo, sino por los que me has dado, porque te pertenecen. Todos los que son míos te pertenecen y me los has dado para que me den gloria. Ahora me voy del mundo, ellos se quedan en este mundo, pero yo voy a ti, Padre. Padre Santo, tú me has dado tu nombre. Ahora protégelos con el poder de tu nombre para que estén, diga conmigo, unidos. Diga conmigo, unidos, como lo estamos nosotros. Versículo 20, vaya rápidamente conmigo, versículo 20. No te pido solo por estos discípulos, refiriéndose a aquellos 12, aquellos 72, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos, incluyendo a los de los primeros siglos como a nosotros hoy en día. Versículo 21. A ver, ¿cuántos lo pueden leer conmigo? Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Continúa diciendo: es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en mí, y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno, como nosotros somos. Yo estoy en ellos, tú estás en mí. Que gocen una unidad perfecta, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Es precioso el corazón de nuestro Señor. No se goza, puede darle gracias al Señor por ese deseo que podemos ver reflejado aquí. Estos pasajes de Juan reflejan el profundo anhelo de Jesús, el ideal que Él tenía para sus discípulos y para aquellos que creerían en el mensaje del Evangelio, su iglesia. Diga conmigo: la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Hablemos un poquito sobre qué es la iglesia y qué es la iglesia de la cual Jesús habla en estos pasajes, de la que anhela esta oración. Definamos qué es iglesia. Iglesia es la comunidad de creyentes escogidos y apartados por Dios, porque le pertenecen, pero también porque han recibido su palabra. La iglesia es una institución, un solo cuerpo espiritual unido por la fe en Cristo. Una unidad espiritual que refleja la relación entre el Padre y el Hijo.
La iglesia, escuche esto, es el proyecto de Dios para este tiempo. Es el único lugar que Dios estableció para los salvos y que por la obra del Espíritu Santo son incorporados mediante la fe. La iglesia es la manifestación multiforme de la gracia de Dios para enseñar a los ángeles y al mundo su gracia infinita. La iglesia entonces es el conjunto de creyentes que desde la venida de Cristo y hasta su regreso constituyen el templo espiritual de Dios. Esa es la iglesia. ¿Qué es la congregación local? Que la congregación local es diferente a la iglesia. Escuche esto. La congregación local es la expresión en un espacio y en el tiempo de la única iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo no es la suma de muchas pequeñas iglesias locales, porque la iglesia local es la manifestación de la iglesia completa. Es decir, la iglesia no se compone de pequeñas partes porque es una sola. Y las congregaciones locales son la representación de un todo. Rey es una expresión tangible del corazón de Dios. Diga conmigo, somos la expresión del anhelo de Cristo. Rey es el cumplimiento del anhelo de Jesús en la oración de Juan 17. Nosotros somos la expresión gloriosa de la iglesia de Jesucristo y quienes en este lugar y en este tiempo podemos establecer el reino de los cielos. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Permítame leerle esto que escribí. La iglesia es la visión sagrada, la luz que brilla y nunca se apaga. El rumbo cierto en la tormenta, la senda firme que al cielo nos lleva. Es refugio seguro para el perdido, el lugar del alma, el amor infinito, la casa abierta al pecador errante, donde la gracia le abraza constante. Es el granero de semillas de vida que en su tiempo darán una cosecha divina. Es fuente de sabiduría eterna, brújula fiel en senda incierta. Es el hogar que para sus hijitos el Padre anhela. Río de vida en tierras secas, lugar donde el débil se hace fuerte y el temeroso se vuelve valiente. Es promesa, es milagro y es destino, amor, abrigo y sueños cumplidos. La iglesia, lugar donde el alma es restaurada, capacitada y enviada. Es la razón de su amor sin final, la causa por la que Él volverá. Esa es la iglesia. Nosotros somos la iglesia. ¿Para qué es la iglesia y cuáles son las marcas, las características de una verdadera iglesia? En Juan 17, 20 al 23, Jesús nos deja bien en claro que tiene un propósito fundamental para la iglesia. Número 1, diga conmigo, conexión. El primer propósito y marca de una verdadera iglesia es reflejar la unidad de Dios. Juan 17, 21 dice: para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad de la iglesia es un testimonio poderoso para el mundo. Cuando la iglesia está unida en amor y propósito, demuestra la verdad del evangelio. Si nos conocemos, podemos cuidarnos. Diga conmigo, si nos conocemos, podemos cuidarnos. Número 2, inspiración. ¿Puede decirlo conmigo? Inspiración. La segunda marca de una verdadera iglesia
El segundo propósito de una verdadera iglesia es manifestar la gloria de Dios. Juan 17, 22. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Porque la iglesia es un reflejo de la presencia y el carácter de Dios en la tierra. Si conocemos a Dios, podemos hacer su voluntad. ¿Lo puede decir conmigo? Si conocemos a Dios, podremos hacer su voluntad. Y número 3, repita conmigo, a mí me encanta repetir, misión. La tercera marca de una verdadera iglesia, el tercer ideal de Cristo para su iglesia es la misión, es decir, presentar el amor de Dios al mundo. Juan 17, 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. La iglesia, mis hermanos, es el medio por el cual el amor de Dios se hace evidente en el mundo. Si conocemos a nuestro prójimo, podremos salvarle. Diga conmigo, si conozco a mi prójimo, podré salvarle. Una iglesia verdadera es una que se conoce y se cuida. Una iglesia verdadera es una que conoce a Dios y hace su voluntad. Y una iglesia verdadera es aquella que conoce a su prójimo y les salva. En resumen, nosotros somos su iglesia. Rey es el cuerpo de creyentes llamados por Dios a vivir en unidad, amor y testimonio, reflejando su gloria y llevando el mensaje de la salvación. En Rey podemos descubrir, desarrollar y desplegar todo el potencial que Jesús sabe que podemos alcanzar y que en esa oración de Juan 17 anhelaba nosotros podamos disfrutar. ¿Cómo hacemos entonces realidad ese sueño? ¿Cómo hacemos realidad el sueño de Jesús? Es que es cuestión de actitud y de echarle más salsa a los tacos. Diga conmigo, es cuestión de actitud y de echarle salsa a los tacos. ¿Cómo alcanzamos la iglesia que deseamos? ¿Cómo construimos y edificamos su iglesia? ¿Cómo alcanzamos el propósito perfecto por el cual Jesús oró? Estos son dos principios que debemos recordar, reforzar y multiplicar en esta temporada. Un consejo de un hijo a unos padres que están empezando a desarrollar el ministerio de sus hijos. Un consejo de un servidor que anhela ver esta casa edificada como Cristo la ha soñado. Estos son dos principios que quiero compartir con ustedes y creo firmemente que debemos recordar, debemos reforzar y multiplicar en este nuevo tiempo. Diga conmigo, la iglesia que quiero. Eso, un poquito más animados, la iglesia que quiero. El primer principio es, nosotros tenemos la iglesia que queremos. Ustedes tienen la casa que quieren, nos decía mi papá desde muy chiquitos. Así como nosotros cuidamos nuestra casa, valoramos, así va a ser. Porque nos decía, mi papá nos decía que podía proveernos de un lugar, de una habitación soñada, pero solo iba a durar y solo sería lo que nosotros determináramos que fuera, si la cuidáramos, si la cuidábamos. Que con nuestra responsabilidad, nos decía, que con nuestro cuidado iba a durar más y podía llegar a ser más. Diga conmigo, es cuestión de actitud. Le dije sí o no, es cuestión de actitud y de echarle más salsa a los tacos. Ahí va a entender. En Génesis capítulo 37 vemos la historia de José el soñador. Quizás esta semana pueda dar una vuelta por ahí.
Pero José tenía un sueño, José tenía una pasión, y la actitud que logró cultivar y mantener a pesar de las circunstancias, es decir, su disposición de excelencia, no importando la situación de la casa en la que sirviera, fue lo que Dios usó para salvación de su casa y de la casa de Dios, de todo Israel. De lo más bajo del pozo a la esclavitud, de la esclavitud al palacio. José reconoció que tenía un diseño divino: ser excelente, ser el mejor, y buscó serlo. Entre los esclavos, en la misma prisión, en la casa de Faraón, su actitud no cambió. Aun cuando las circunstancias eran contrarias, fue intencional con su actitud. Fue pilas. La experiencia de José nos enseña que no se trata del lugar ni de las circunstancias, sino del tipo del fuego que hagamos arder en nuestro corazón. El Salmo 28, capítulo 28, versículo 8, dice: Señor, yo amo la casa donde vives y el lugar donde reside tu presencia. Señor, yo amo la casa donde vives y el lugar donde reside tu presencia. Su iglesia. Esta enseñanza no solo aplica para el presente, sino que más bien es una enseñanza clave para nuestro futuro. Mi papá nos decía desde muy chiquitos que no importa dónde estuviéramos en ese momento, una cosa iba a ser cierta: a donde fuéramos iba a ser mejor, y solo podía ser mejor, que de ahí íbamos a ir a un lugar mejor. A cada casa a la que nos movíamos cuando rentábamos, hasta que llegamos a nuestra propia casa. Y ahora yo con mi familia buscamos cada vez ir de mejor a mayor, a mejor y a mejor. Y ese principio se convirtió en una máxima en la iglesia, porque lo que predicamos en casa debemos predicar en la iglesia, ¿sí o no? Lo que en la iglesia somos solo debe ser un reflejo de lo que en nuestra casa ya somos. Este principio número 2, a donde vayamos tiene que ser mejor, será mejor. Diga conmigo: a donde vaya tiene que ser mejor, será mejor. Porque el lugar al que nos movíamos con la iglesia o era mejor o nosotros lo hacíamos mejor. De las casas al Teatro Imperial, o de los salones de los hoteles al César Brañas, y del César Brañas al Training Center. Donde quiera que fuimos, íbamos a mejor. Y si no era mejor, nosotros lo hacíamos mejor. Y lo hacemos mejor. Y lo vamos a seguir haciendo mejor. Por eso es el anhelo del pastor, en decir: cultivemos a nuestros hijos, preparemos a nuestros jóvenes, instruyámonos en la palabra, levantémosle un lugar de culto público al Señor que sea digno de Él. Vaya conmigo rápidamente a Primera de Crónicas, versículo 17. No, capítulo 17, otro 17. Versículo 1. No hay coincidencias. Aquí vamos a ver el corazón de otro hombre, del rey David, una figura de Cristo. Aconteció que morando David en su casa, diga conmigo: en su casa, dijo David al profeta Natán: he aquí yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas.
Y Natán dijo a David: haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. No hay que orar mucho, hombre. Si hay algo que arde en tu corazón por tu casa, si hay algo que arde en tu corazón por esta iglesia, no hay que orar. Para servir no hay que orar. Voy a orar a ver qué me dice el Señor. Si es de Dios, que yo toque la batería. Fer no empezó tocando así de chilero como empezó ahorita. Yo me recuerdo cuando lo conocí, pero un fuego sí ardía en su corazón. Y mira ahora cómo está tocando. Natán le dijo a David, como yo hoy les digo a ustedes: haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Haz todo lo que está en tu corazón. Las acciones revelan lo que el corazón realmente valora. Porque nadie invierte su tiempo, esfuerzo y pasión en lo que no considera importante. ¿Alguien sabe qué dice Mateo capítulo 6 versículo 21? Mateo capítulo 6 versículo 21 dice: ahí donde está tu tesoro, está tu corazón. Por eso es que invertimos tanto en las personas, en esta congregación, en este lugar de reunión, porque deseamos algo grande para nuestra familia, para nuestra casa, para nuestro hogar. Y si deseamos algo grande para nuestra familia, para nuestra casa y para nuestro hogar, ¿cómo no habríamos de desear algo grande para la casa de nuestro Padre Celestial? El sueño del corazón de Jesús demostrado en aquella oración debe encarnarse en el nuestro. Y se encarna más y más cuando nos enamoramos y nos apasionamos como Él se enamora y se apasiona por su iglesia. Yo me voy, dijo el Señor, y voy a preparar un lugar. Él no está cruzado de manos. Él también está construyendo un lugar para nosotros. Hagámonos uno entonces con Cristo. Busquemos satisfacer el corazón de nuestro amado. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 10 en la Nueva Traducción Viviente dice: por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros edifican encima. Pero cualquiera que edifique sobre este fundamento debe tener mucho cuidado. Diga conmigo: mucho cuidado. ¿Con qué cosas tenemos mucho cuidado? ¿A qué cosas le metemos detalles? ¿A qué cosas le ponemos más atención? Sino a lo que consideramos valioso, ¿sí o no? En Rey, a lo largo de estos 25 años se han echado buenos cimientos y se ha servido la mesa. ¿Qué falta? Ahora solo tenemos que echarle más salsa a los tacos. Diga conmigo: ahora solo tengo que echarle más salsa a los tacos. Échele salsa a los tacos. ¿A qué me refiero con eso? Cada uno de nosotros tiene un ingrediente especial. Cada uno de ustedes tiene un ingrediente que hace falta. Su sabor, su carisma, su talento. Lo único, lo valioso, lo precioso que solo tiene usted y que solo le dio Dios a usted para que pueda utilizar en su reino. Hay que echarle salsa a los tacos.
Seamos intencionales en nuestra participación cada semana, cada domingo, cada día, en cada acción. Apasionémonos por su congregación y construyamos la casa que soñamos. En un servicio activo, con un cuidado consciente de lo que Dios nos ha dado, construyendo relaciones significativas. Le pregunto, ¿quién es la iglesia de Cristo? Levante su mano. Eso, levántela bien en alto, todavía no ha terminado. Ahora quiero que voltee a su alrededor. Mire y mira a todos los que tienen levantada su mano. Eso. ¿Sabe cuál es el cemento que nos va a unir? ¿Sabe cuál es el cemento que va a hacer que este altar perdure mucho tiempo? La conexión. Yo les decía a los hermanos en el agape ayer por la noche, ¿ustedes saben qué significa esto? ¿Ustedes saben qué significa esto? ¿Y saben qué significa en este dedo? Compromiso, fidelidad, exclusividad. Las relaciones significativas se construyen con confianza, se construyen con sacrificio. Significa estar ahí a pesar de que los otros no sean fieles, constantes, comprometidos. Significa poner una rodilla en el suelo y estar dispuesta a lo que venga. No para pedir la mano, sino para lavar los pies. Si queremos ser amigos, mi papá me decía, tenemos que ser amigos. El servicio nos permite hacer eso. Porque servir a los demás nos permite cuidar conscientemente lo que Dios nos ha dado a administrar. Y si hacemos eso, vamos a poder regalarle a nuestras generaciones relaciones significativas. Porque usted desea que alrededor de sus hijos haya personas que les agreguen, que les multipliquen. Usted determina la iglesia, la casa, las relaciones, las amistades que quiere. Nosotros aquí tenemos la oportunidad de, en conjunto con personas que son vulnerables realmente y que de verdad buscan a Dios, de construir una red de verdaderos amigos. ¿Cómo les llamó en el ágape general mi papá? Prójimos. Apasionémonos por su congregación, pero también apasionémonos por Dios. Apasionese por su Dios. Construyamos un altar soñado, construyamos el altar que soñamos, construyamos la iglesia que queremos, pero también disfrutémosla. Determinemos, seamos intencionales en decir, yo hoy voy a la casa de mi Señor y tendré un encuentro sobrenatural con Él. La oración y la intercesión son con un propósito. La adoración y la alabanza son con un propósito. Y el estudio de la palabra es con un propósito. De que usted pueda conocer a ese Dios del cual nosotros estamos apasionados. Porque si no le conocemos, no podemos presentarle. Pero sobre todo no disfrutaremos de ese sueño que Él tiene para nosotros. ¿Por qué oramos? ¿Por qué intercedemos? ¿Por qué adoramos? ¿Por qué estudiamos su palabra? Porque si le conocemos, podemos disfrutar de su buena voluntad. Y número 3, ¿cómo echarle más salsa a los tacos? Apasionarnos por las almas. Apasionémonos por las almas.
Para poder ser apasionados por las almas, primero tenemos que ser discipulados. Yo como quisiera un día ir a las camionetas y testificar. No lo va a hacer. En primer lugar, ahorita no está el asunto como para que uno se levante en una camioneta y empiece a hablar de repente, ¿va? Segundo, si nuestro corazón primero no está enternecido y está hecho al corazón de Cristo, no vamos a estar apasionados por ellos, ni siquiera los vamos a ver. Siendo discipulados y solo siendo discipulados vamos a poder dominar ese orgullo. Vamos a poder someter esa bestia interna para que cuando nos vean a nosotros las personas, no nos vean a nosotros las personas, sino vean a Cristo. Pon en mí un nuevo corazón, un corazón conforme al tuyo, decía David. Él sabía de qué pata cojeaba. Él sabía cómo miraba a las doncellas. Él sabía cuál había sido su pecado. Y le decía: Señor, dame un corazón conforme al tuyo. Uno que ya no voltee a ver a las doncellas, sino ponga su mirada solo en ti. Para que cuando la gente me mire en mi mirada el resplandor de tu gloria. Apasionémonos por las almas siendo discipulados. Apasionémonos por las almas discipulando. Es tiempo de abrir nuestras casas para ser testimonio fiel. ¿Sabe por qué muchas veces no queremos abrir la puerta de nuestro cuarto? Porque tal vez no hemos hecho la cama. Esa es la verdad. O se quedó un calcetín ahí y parado, ¿eh? ¿Sabe qué nos enseña el discipulado? A ordenar primero nuestra casa. ¿Recuerda cada una de las prédicas que dio mi papá a lo largo de este mes? A la otra vez va a predicar sobre visión, trabajo y poder. A la otra vez va a volver a predicar sobre los puntos SIM. Otra vez. Y no están las nanas ahí como que son calías todos los días siempre con uno. Recoge tu cuarto, hace tu cama, levanta los platos. Ya se lo dijeron una y otra vez al hombre, ya se casó y todavía se lo siguen diciendo. Y uno se cansa aquí porque el pastor le recuerda a uno que tiene que leer su Biblia, que tiene que orar, que tiene que doblar rodillas, que si no lee la palabra y no se llena no le va a poder tirar nada de regreso al enemigo. Tiene que ofrendar si realmente quiere consagrar su vida y sus finanzas al Señor. Tiene que diezmar si verdaderamente está comprometido con su casa. Tiene que educar a sus hijos bajo la palabra de Dios si quiere que le duren y no se pierdan. Tiene que construir un lugar, un altar en su casa, así como en la iglesia. Y lo vamos a seguir haciendo. Y lo vamos a seguir haciendo. Porque nuestra pasión es su transformación. ¿Se quiere apasionar con nosotros? Hay mucho pueblo que aún está perdido. No te critiquemos a nadie por su expresión de devoción al Señor. Voy a corregir algo que se dijo aquí durante la alabanza. Este altar no es para criticar la expresión de devoción de nadie. Este altar está para la expresión de devoción a Dios de todos y de que quienes quieran lo puedan aprovechar. Porque en esta casa tenemos los brazos abiertos para todos, para todos, para todos, diga conmigo, para todos, sin importar su raza, su color, su origen, su forma de pensar, aun si le van al Barça. Con todo y eso, esta casa está abierta para cada uno de ustedes, como para todos los demás. Así que una cosa les pido: actitud y mucha más salsa. Si le dicen salsa, como a mí me decía muchas veces,
Seamos salsas. A esta casa le hace falta su sabor. Podemos echarle aún más salsa a los tacos. Podemos. Y más si tiene picante. Y más si tiene chilito.